concejales, buenas tardes. Habiendo transcurrido el plazo de 30 minutos, se establece en el artículo 34 y 179 del reglamento interno del Consejo Deliberante. Procederemos a pasar asistencia por secretaría. Concejal Arturo. Concejal Capelli. Concejal Casel Fernando. Presente. Concejal Casel Javier. Presente. Concejal Cus Castro. Presente. Concejal Díaz Altieri. Concejal Elías. Concejal Vivó. Concejal Curina. Concejal Kraut. Concejal Mano. Concejal Martín. Concejal Neto. Concejal Pereira. Concejal Pérez. Concejal Prince. Concejal 40. Concejal Rosso. Concejal Escarzo. Concejal Siloro. Concejal Pérez tiene la palabra. Señor presidente, no habiendo quórum, evidentemente no podemos tratar el orden del día. Yo voy a solicitarle de poder sesionar en minoría para expresarme sobre un tema concreto inmediatamente. La moción para la sesión de minoría requiere la adhesión de 3 concejales al menos. Concejal Cus Castro. Gracias, señor presidente. Para apoyar la moción del concejal Carlos Pedro Pérez. Muchas gracias. Concejal Díaz Altieri. Exactamente lo mismo, para apoyar la moción del concejal Carlos Pedro Pérez. Muchas gracias, concejal. Concejal Elías. Gracias, señor presidente. Apoyo la moción del concejal Pérez. Bien, en función entonces de la prescripción prevista en el artículo 179 del reglamento interno, comenzamos a funcionar en minoría. Concejal Pérez tiene la palabra. Señor presidente, es para referirme... Señor presidente, para referirme a algo que apareció hoy cerca del mediodía en algunas redes sociales. Yo no puedo dar fe, obviamente, de que esto provenga de quien aparentemente proviene, pero por las dudas vale la pena hacer la aclaración que corresponde. Hay un tuit, creo, de Unidad Ciudadana Frente para la Victoria, Partido Justicialista, que dice, o diría así: hoy, sesión del Consejo Deliberante convocada en un día inhábil, prioridad y oportunismo al servicio de la termoeléctrica trucha, primer asunto del temario. Si esto proviene de el bloque opositor o del espacio político Unidad Ciudadana Frente para la Victoria, realmente es indignante, porque vamos a hacer un poquito de historia de por qué estamos sesionando el día de hoy y por qué hay un tema que precede o está primero en el orden del día para ser tratado antes que cualquier otro tema. A principio de año, cuando se dispuso qué días iba a sesionar este Consejo Deliberante, que lo acordamos entre todos los concejales, dijimos que iba a ser el primer y el tercer lunes de cada mes. Y si alguno de esos días caía feriado, lo íbamos a pasar automáticamente al primer día hábil posterior a ese feriado. Los días dispuestos para noviembre, allá a principios de año cuando lo dispusimos, eran el 5 y el 19 de noviembre. Advertimos los concejales, todos, que el día 19 de noviembre
caía feriado. En ese sentido, nos pareció correcto, y así se decidió en la reunión de labor deliberativa del día 8 de octubre último, nos pareció mucho más oportuno para no caer en ese 19 de noviembre feriado, que en vez de ser el 5 y el 19 fuera el 12 y el 26. Así se acordó en reunión de labor deliberativa, y en ese mismo sentido, con fecha 12 de octubre, se emite el correspondiente decreto. Es decir, desde el día 8 de octubre, formalizado el 12 de octubre, todos los concejales, por acuerdo de presidentes de bloque, sabíamos que debíamos sesionar hoy. Además, hoy no es un día inhábil. Hoy es un día de asueto para el personal municipal, decretado por el intendente para el personal administrativo. No para nosotros, los concejales. Y me llama poderosamente la atención, señor presidente, que se tomen de esta cuestión de que ha sido convocada en un día inhábil, cuando los propios concejales, que pareciera rubrican este tuit, son los que permanentemente reclaman que el Consejo Deliberante o sus bloques o la municipalidad esté abierta los días feriados o en horarios de trasnoche, que son los días que pareciera les viene mejor a ellos para trabajar. Entonces, señor presidente, quiero dejar bien en claro que hoy no estamos sesionando ni por capricho, ni porque seamos mayoría, ni por oportunismo, como dice el tuit. Estamos sesionando porque así lo acordamos los 20 concejales a través de los presidentes de bloque en la reunión de labor deliberativa del día 8 de octubre. Pero por otro lado, se vincula a este supuesto oportunismo con el primer tema del orden del día, que es el famoso tema de la termoeléctrica. Y para esto hay que recordar también que si el tema de la termoeléctrica está hoy en primer lugar, es porque la propia oposición, en la voz del concejal Siror, a través de una moción de preferencia, solicitó en la sesión pasada que este tema se adelantara. Y como lo dice el reglamento, si un tema se adelanta en una sesión y luego esa sesión queda sin quórum, este tema que estaba adelantado en función de una moción de preferencia deberá ser tratado como primer tema del orden del día en las sesiones siguientes hasta que se trate. Así que esto no es ni oportunismo, ni hemos tratado de que este tema se trate porque sí, lo pidió la oposición. Oposición que sí quiso ser oportunista cuando advirtió en la sesión pasada que este bloque en algún momento no contaba con los 10 concejales y por lo tanto pensaban que iban a tratar el tema y por supuesto decidir por la negativa sobre lo que se proponía porque tenían la mayoría en ese momento. Pero luego, cuando este bloque se constituyó con sus 10 concejales, fue donde se levantaron y dejaron sin quórum la sesión, en medio del tratamiento de este tema. Por eso ese tema hoy está en primer lugar y lo va a seguir estando hasta que podamos sesionar. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, señor concejal. Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, concejal Casier Javier. Solo para agregar que se planteó
que esta sesión pudiera hacerse el lunes próximo, con la condición de modificar el temario. El martes. Martes. Sí, perdón, sí, al día siguiente, perdón. Con una condición, encima condicionando el temario de la sesión, lo cual lo hace, por supuesto, más grave, porque el plantear un tema, darle la moción de preferencia, para después, encima, querer modificar el temario, realmente le da poca seriedad a este tema. Yo creo que seguir hoy debatiendo lo que nosotros tenemos para explicar todo el trámite que ha tenido este tema, este expediente, con las explicaciones que, por supuesto, hoy la oposición no puede sostener, porque si se sentaran acá a debatir, se podría explicar, pero ya no lo pueden sostener. Creo que hoy la preocupación más grave es el titular de los medios de comunicación local que poder debatir el tema como debería hacerlo. Nada más. Muchas gracias, concejal. Si ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra, siendo la hora 15:41, declaramos levantada la sesión por falta de quórum. Muchas gracias. Fernando, sesión número 15, que no fue, en el día donde el municipio está de asueto. A ver si empezamos a entender un poco algunos por qué. Sí, es complicado. A ver, en los últimos días de diciembre del año pasado, cuando en la sesión preparatoria en la que se eligieron autoridades del cuerpo, resolvimos por unanimidad que las sesiones iban a ser primer y tercer lunes de cada mes, y que en caso de que hubiera ese día fuera asueto, feriado, fuera no laborable, la pasábamos al primer día hábil posterior. En el mes de noviembre tenemos un asueto, un feriado, que es el 19 de noviembre. Entonces, en el mes de octubre, previendo esto, con acuerdo de todos los presidentes de bloque, resolvimos que las sesiones del mes de noviembre iban a ser los días, en vez de 5 y 19, los días 12 y 26. Con posterioridad, el intendente, a través de un decreto, declaró al día 12, trasladándolo con respecto al 8 de noviembre, el asueto por el Día de los Trabajadores Municipales. Entonces nos encontramos con que era un día inhábil. Yo convoqué una reunión de labor deliberativa que se realizó el martes de la semana pasada, proponiendo trasladar la sesión de hoy, lunes 12, al martes 13. En principio había acuerdo, pero la oposición nos puso una condición, y ahí entramos en el otro tema. Nos puso como condición que en el temario no apareciera en primer lugar el tratamiento del expediente que propone el otorgamiento de nuevos indicadores urbanísticos al predio donde se va a radicar la termoeléctrica. Y este tema tiene que estar en primer lugar en el orden del día, porque en la última sesión ordinaria, la misma oposición, el concejal Sidor, hizo una moción de orden, una moción de preferencia, según lo que dice nuestro reglamento interno, pidiendo el adelantamiento de este tema. Y el artículo 132 del reglamento interno dice que todas aquellas cuestiones de preferencia que no pueden ser tratadas porque la sesión se queda sin quórum, que fue lo que pasó en la ordinaria 14, mantienen su vigencia, no caducarán, dice el reglamento, y serán tratadas en primer término en la siguiente sesión. Entonces yo, como presidente del Consejo, debía colocarlo en primer término para el tratamiento. La oposición nos pedía que lo modificáramos este orden del día, el oficialismo no lo aceptó, entonces nos encontramos todos con esta situación, en la que no pudimos modificar ni el orden del día, ni la fecha de la sesión. Y hay un decreto que dice que esta sesión debía realizarse el día 12, y bueno, con ese espíritu es que asistimos. No es fácil, digamos, comprender toda esta maraña de cuestiones reglamentarias, pero es así, digamos, es así como quedó dispuesto. Desde el Ejecutivo no fue una feliz idea pasar desde el jueves al lunes siguiente. ¿Se podía haber pasado hasta al viernes? Sí, en realidad el decreto creo que tiene fecha 26 de octubre. Nosotros en el Consejo lo conocimos el día, si no recuerdo mal, el martes o el miércoles de la semana pasada. Pero de todas maneras nuestra decisión propia del Consejo de trasladar las sesiones al 12 y al 19 es del 8 de octubre y se formalizó el decreto el 12 de octubre. Yo entiendo que el Departamento Ejecutivo no tuvo en cuenta esto, y es más, entiendo que la tradición es que el feriado, el asueto por el Día del Trabajador Municipal, se suele trasladar no a un viernes, sino
a un lunes, contemplando que los sábados hay muchos empleados municipales, muchos, sobre todo empleados de la calle y trabajadores operarios que trabajan y desempeñan normalmente sus funciones. Todos aquellos trabajadores que tienen un régimen laboral de 48 horas semanales trabajan los sábados. Entonces, para que el descanso efectivamente sea de 2 jornadas, suele hacerse el día lunes. Me parece que es una coincidencia y una sucesión de coincidencias y bueno, en realidad la trampa de toda esta situación, ¿en dónde quedó? En que en la última sesión, en un momento en que el oficialismo éramos 8 concejales, porque había 2 concejales que no estaban en sus bancas, la oposición pretendió aprovecharse de esa situación, adelantó el tratamiento del tema de la termoeléctrica y ahí sin medir las consecuencias, sin medir que a partir de ahora ese tema tiene que estar en primer lugar en el temario. Si no hubiera sucedido eso, estaría allí en el 10 y pico, 10 punto algo, 11 puntos en el final. Absolutamente, si no se hubiese adelantado, porque además el texto del reglamento interno es claro. Las mociones de privilegio, de preferencia, que no llegan a tratarse por falta de quórum, no caducarán y serán tratadas en la siguiente sesión. ¿Tiene sentido a esta altura del 2018 seguir insistiendo con el tratamiento del tema de Araucaria? Es un requerimiento que necesita el emprendimiento para poder generar energía y para obtener la habilitación definitiva. Y además es una cuestión en la que nosotros hemos estado convencidos. A ver, es extraño que se nos pida a nosotros, después de un año, hace más de un año que nosotros votamos en el Consejo una ordenanza que le otorgaba los indicadores urbanísticos. Esto fue, si no recuerdo mal, el 4 de noviembre del año pasado. Hace más de un año que nosotros venimos sosteniendo lo mismo. Entonces, es extraño que se pretenda que nosotros modifiquemos nuestra postura cuando, frente a las dudas, se hicieron análisis de medioambientales, de impacto ambiental, de las cuestiones de la salud, de ruidos, y absolutamente toda la documentación que se ha reunido en el expediente indica que este es un emprendimiento que no va a ser nocivo y que además va a generar energía que va a beneficiar a la red y que por lo tanto va a beneficiar a Luján. Y que además nosotros tenemos la absoluta predisposición a hacer controles permanentes con los propios vecinos y a que frente a cualquier desvío seamos rigurosos en la aplicación de las sanciones. Entonces, es extraño que se nos niegue la posibilidad de votar lo que nosotros ya hemos votado y lo que venimos sosteniendo desde hace un año. ¿Qué va a pasar con esta sesión número 15? No se hizo, así que todo el temario pasa a formar parte de la sesión que se haga. Está en principio convocada para el 26 de noviembre, en las condiciones en que estuvo convocada esta sesión e incorporando todos aquellos temas que se produzcan desde las comisiones y desde los bloques de acá al día 26. ¿Como presidente todavía tenés paciencia? Ya no sé si es una virtud o es un defecto. Son esas extrañas combinaciones que tienen algunas características de las personalidades que uno no sabe definirlas si como virtud o como defecto. Yo tengo paciencia y he apuesto, a ver, conozco a todos los concejales, con algunos nos conocemos aunque no milito en los mismos partidos, milité en la juventud en el mismo momento que ellos militaron en las juventudes de sus partidos. Creo que son bien intencionados y que piensan lo mejor para Luján. Bueno, espero que esas buenas intenciones se conviertan también en respeto a la buena intención del otro y que no nos estemos sospechando y que nos podamos sentar los 20, como en todos los demás temas, sentarnos, dar toda la discusión, plantear todos los argumentos que uno tiene y los conocimientos que uno tiene y al final hacer lo que la democracia exige, que nos sentemos y votemos. Muchas gracias, Fernando. Gracias a ustedes, como siempre. Muy bien, las declaraciones del presidente en el Honorable Consejo Deliberante de Luján, un día de asueto administrativo, nadie en la Casa Municipal, y esto que previsiblemente iba a funcionar de esta manera, funcionó, efectivamente. Ninguno de los concejales de la oposición presentes, se tomó asistencia, presente el oficialismo, ausente los 10 concejales de la oposición, luego algunos discursos que podrán repasar ustedes en esta transmisión de Pares TV, y punto final. No hay más sesión número 15, como lo explicaba el presidente. Pasa el temario a la número 16, que en principio sería el 26 de noviembre próximo. Una vez más, como todo el 2017 y todo lo que va de este 2018, estuvimos en vivo en el Palacio Municipal, primer piso, San Martín 550, para llevarles a ustedes, en este caso, la sesión 15, que no fue. Estuvimos y transmitimos lo que usted podrá repasar y ver. Gracias por su compañía y hasta la próxima.